Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Estaremos hablando bajo el tema el misterio del altar de bronce, el cual encontramos en el templo que construyó Moisés y también en el templo que construyó Salomón. Capítulo 27 del Éxodo, verso 1 en adelante, 1 al 8 dice: dijo Dios a Moisés: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, los tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y la pondrás dentro del arca y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este altar de bronce fue colocado en el lugar del atrio del templo que construyó Moisés, y también en el templo que construyó Salomón. El altar de bronce estaba también en el atrio, y el bronce representa el juicio divino, y por eso es que allí en el atrio el sacrificio, el holocausto, el animalito que traían las personas para ofrecerlo a Dios por sus pecados, era allí colocado en el atrio. Se colocaban las manos del pecador sobre la cabeza del animalito y confesaba sus pecados sobre el animalito, colocando sus manos sobre la cabeza del animalito, y los pecados de la persona eran colocados en el animalito. Y por cuanto la paga del pecado es muerte, ahora tenía que morir ese animalito, sobre el cual habían sido cargados los pecados de la persona. Esa era la forma de acercarse a Dios. Tenía que comenzar por el atrio y llegar allí con su animalito para acercarse a Dios, porque no se puede acercar a Dios con pecados. La persona tiene que obtener la limpieza de sus pecados tienen que ser quitados de él. Y ahora, la forma en que Dios
establecido para el pueblo hebreo. Vean, fue esa forma sencilla, pero que tiene un significado tipológico, el cual se cumpliría en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes, luego de la persona haber confesado sus pecados, teniendo sus manos sobre el animalito, sobre la cabeza del animalito, ya los pecados de la persona estaban sobre el animalito, y ahora por cuanto la paga del pecado es muerte, ¿quién tenía que morir? El animalito. Era sacrificado, el juicio divino, el juicio de Dios caía sobre el animalito y no sobre la persona. Y ahora el animalito tenía que morir, era el sustituto de la persona, porque está representando a Cristo, que es nuestro sustituto. Él es nuestro sacrificio, el holocausto, el cual lleva nuestros pecados. Y ahora el animalito era sacrificado y colocado sobre el altar de bronce, y era allí quemado el animalito. Y ahora Cristo, nuestro amado Salvador, tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Fue sacrificado allí en la cruz del Calvario. Vean cómo el tipo y figura que allí estaba representándose en el atrio, en el lugar del atrio, allí donde el animalito era sacrificado y luego colocado en el altar de bronce y quemado. Ahora se cumple Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, llevando Él nuestros pecados. Y cuando la persona reconoce a Cristo como su Salvador, ¿qué está sucediendo en la persona? Está entrando por el atrio de la casa de Dios. Entra por la puerta que es Cristo, reconoce a Cristo como su Salvador, confiesa sus pecados a Cristo, lo está confesando sobre el holocausto, sobre el Cordero Pascual, sobre el Cordero Pascual y también macho cabrío, que es Cristo nuestra expiación. Por lo tanto, nuestros pecados entonces son quitados de nosotros y pasan a Cristo el sacrificio. Y así somos libres del pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él con su sacrificio en la cruz del Calvario ha quitado nuestros pecados. Pero recuerden que hay que hacer la confesión, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por eso es que confesamos a Cristo y sobre su sacrificio en la cruz del Calvario nuestros pecados. O sea que tenemos un sacrificio por el pecado, el cual ha sido colocado en el atrio de la casa de Dios para entrar a la casa de Dios. Y ahora vean la bendición tan grande que estaba representada allí en el animalito que era sacrificado por el pecado de la persona al confesar sus pecados sobre el animalito. Y ahora vean cómo fue sustituto ese animalito de cada persona. Y ahora nuestro sustituto es nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y sobre él cayó el juicio divino. Por eso el bronce representa el juicio divino. Y ahora todo el juicio divino cayó sobre nuestro sustituto, sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Y se hace efectivo su sacrificio cuando la persona lo recibe como su Salvador. Al entrar por la puerta que es Cristo, entra por la puerta a la casa de Dios, al atrio, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y queda libre del pecado y recibe el Espíritu de Cristo. Y así se obtiene el nuevo nacimiento de la persona. Ahora, vean cómo esto estaba todo representado allá.
en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Cristo fue la persona que tomó el juicio divino sobre sí. ¿Por qué? Porque nuestros pecados Él los tomó. Así como el animalito de sacrificio tomaba los pecados de la persona y venía a ser el sustituto de la persona. Así nuestro sustituto es nuestro amado Señor Jesucristo. El sacrificio por nuestros pecados. El que tomó nuestros pecados y tomó el juicio divino sobre sí. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Él tuvo que morir. Y aún bajó al infierno, donde teníamos que ir nosotros a causa del pecado. Pero Él, al tomar nuestros pecados, tuvo que morir y tuvo que ir al infierno. Pero allí obtuvo la victoria. Y gracias a Dios que obtuvo la victoria conforme a como estaba profetizada esa victoria. Y luego salió con las llaves del infierno y de la muerte. Por eso pudo salir del infierno, porque le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, el cual tenía el imperio de la muerte, pero de ahí en adelante perdió las llaves. Y ahora ve, Cristo resucitó, y Cristo luego resucitará a todos los muertos en Cristo que han partido, porque Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Por eso también podrá sacar del infierno en una segunda resurrección a todos los que están en el infierno, para juzgarlos en el juicio final, porque Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. O sea que podrá sacar del infierno a quien Él quiera y resucitarlo para llevarlo ante el juicio del trono blanco. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la persona más importante de toda la historia de la raza humana, y es la persona más importante también del cielo. Es la persona más importante de los cielos y de la tierra, porque Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Dios que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y tomó nuestro lugar como sustituto nuestro para Él pagar el precio de la redención, y para Él pagar por nosotros, por nuestros pecados. O sea, la paga del pecado es muerte, la cual vino sobre Él, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y ahora, vean cómo todo esto está representado allá en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahora, en cuanto a la casa de Dios, el templo de Dios del cielo, el cual fue representado en el templo de Salomón y el templo tabernáculo que construyó Moisés, tenemos en el templo de Dios del cielo atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y ahora, el atrio de la casa de Dios, el atrio del templo de Dios, es de Adán hasta Cristo. Ahí estuvo la construcción del atrio de la casa de Dios, y por eso la primera venida de Cristo se cumplió en la parte del atrio de la casa de Dios. Y aquí en este planeta Tierra es el atrio de la casa de Dios. Por eso Cristo tuvo que morir aquí en la tierra, como estaba ya ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea que estando viviendo aquí en la tierra, nosotros estamos viviendo en el atrio, en donde hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y luego, al obtener el nuevo nacimiento, hemos pasado al lugar santo de la casa de Dios, que es la sexta dimensión, en donde hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora, vean ustedes, aunque vivimos aquí en la tierra, en el atrio,
de la casa de Dios. Tenemos representación en el lugar santo de la casa de Dios, o sea, en la sexta dimensión, nuestro cuerpo teofánico. Y pronto nosotros vamos a ser transformados y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos y vamos a ser llevados a la casa de Dios, a la parte del lugar más importante de la casa de Dios, para la gran cena de las bodas del Cordero. Pero vean ustedes, hemos tenido que venir a vivir aquí al atrio de la casa de Dios y reconocer nuestro sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro sustituto, el cual tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Lo mismo que ocurría allá en el atrio, cuando era sacrificado el animalito en lugar del pecador, el cual el pecador pues confesaba sus pecados sobre el animalito, y ahora los pecados de la persona estaban sobre el animalito y la persona quedaba libre de sus pecados. Por lo tanto, no tenía que morir. Quien tenía que morir entonces era el sustituto de esa persona, el animalito, por causa de los pecados de la persona. Y ahora el animalito tenía que ser colocado, luego de sacrificado, colocado sobre el altar de bronce, donde era quemado. Ahora vean cómo todo esto es tipo de Cristo muriendo en la cruz del Calvario y viniendo sobre él el juicio divino. El bronce representa el juicio divino. Por eso también la serpiente que Moisés levantó en el desierto era de bronce. Y toda persona que era picada o mordida por las serpientes venenosas estaba sentenciada a muerte, iba a morir. Pero solamente con una mirada a esa serpiente de bronce levantada obtenía su sanidad. O sea, quedaba sano de la mordida de las serpientes. Y eso es figura de Cristo, el cual fue levantado en la cruz del Calvario, sobre el cual el juicio divino cayó. Por lo tanto, la serpiente ardiente allá en el desierto representaba el juicio divino juzgado. Y el juicio divino, vean ustedes, el pecado ya juzgado fue sobre Cristo, el cual fue levantado allá en el monte Calvario, o sea, allá en aquel lugar, sobre la cruz. Fue levantado el Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, cuando las personas miraban aquella serpiente, el pecado de las personas, ¿qué sucedía? Era transferido a aquella serpiente de bronce, y estando levantada aquella serpiente de bronce representaba que el pecado ya había sido juzgado y había caído sobre esa serpiente de bronce que representaba a Jesucristo nuestro Salvador, el cual sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así el Hijo del Hombre sería levantado. Por eso Cristo usó esa escritura diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Y fue levantado en la cruz del Calvario. Y así como toda persona que era mordida por las serpientes venenosas, que representa el pecado venenoso, el cual es muerte para el ser humano, la persona al mirar quedaba libre del veneno de las serpientes, y ahora queda libre la persona de la mordida del diablo con el pecado, porque el diablo está representado también en la serpiente venenosa que ha mordido a la raza humana con el pecado. Y ahora, mirando a Cristo sobre la cruz del Calvario, una mirada al Calvario trae esa sanidad
y quita el veneno del pecado de la persona. Ahora ese es otro tema, lo de la serpiente de bronce, serpiente ardiente levantada allá en el desierto. Pero ahora miremos el animalito allá en el atrio, el cual era sacrificado y el cual luego era colocado sobre el altar de bronce. Vean ustedes cómo el juicio divino estaba representado allí. Moría, era sacrificado, moría y era quemado. Todo eso representa el juicio divino cayendo sobre el animalito, el juicio, el pecado siendo juzgado y trayendo las consecuencias del pecado, que es la muerte, sobre aquel en el cual era hallado el pecado, y era hallado en el animalito, porque fue transferido de la persona al animalito. Como el pecado nuestro fue transferido de nosotros a Cristo, y por eso Él murió por todos nosotros, en lugar nuestro, Él murió, para que nosotros tengamos vida y podamos vivir eternamente. Por eso nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Él es la vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra forma de llegar a Dios, solamente por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que el atrio del templo de Dios es aquí en este planeta Tierra. Y luego, el lugar santo del templo de Dios es la sexta dimensión, el paraíso. Y luego, el lugar santísimo es la séptima dimensión. Ahora hemos visto que tenemos que entrar por el atrio y nuestros pecados ser colocados sobre el animalito que lleva nuestros pecados, el cual representa a nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos ver cómo Dios reflejó en todos esos tipos y figuras del templo todo el programa que Él llevaría a cabo, y cómo ha ido materializándose ese programa divino en el templo celestial, en el templo de Dios. Y hemos visto las partes del templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. También el ser humano tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. El atrio es su cuerpo físico, el lugar santo es su espíritu y el lugar santísimo es su alma. Y ahora, el lugar para morada de Dios es el alma de la persona, llamada también en diferentes ocasiones el corazón. Cuando se dice el corazón, yo escribiré en el corazón mis leyes, está hablando del alma de la persona. Y ahora, ¿dónde estaban las leyes de Dios en el templo? Estaban en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y así las leyes divinas tienen que estar dentro del alma de la persona, dentro del corazón de la persona. Y es en el corazón de la persona, en el alma de la persona, que Dios viene a morar, porque ese es el lugar santísimo de Dios en el ser humano. Por eso dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí donde es colocada la vida eterna y en donde brota la vida eterna por la llegada del Espíritu de Dios al alma
de la persona, al trono de Dios en el ser humano, que es el alma de la persona. Como el trono de Dios en la iglesia de Jesucristo está, ¿dónde? En el lugar santísimo. Y como el trono de Dios en el cielo está, ¿dónde? En el lugar santísimo de su templo, que es en la séptima dimensión. Ahora podemos ver todos estos tipos y figuras que fueron colocados en el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés, y podemos ver la importancia de comprender estas cosas en la forma actualizada en el templo de Dios, para así obtener los beneficios del templo de Dios, del templo celestial. Es estando aquí nosotros en la tierra que entramos al atrio, porque estamos viviendo en la dimensión que corresponde al atrio del templo de Dios. Es aquí donde hacemos contacto con el programa divino, y es aquí en esta tierra donde obtenemos nuestro sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo, y nuestros pecados son confesados sobre Cristo y son quitados así de nosotros. Y si hace realidad en nosotros la obra de la redención de nuestro amado Señor Jesucristo. Es aquí en la tierra. Por eso es que Cristo, cuando habla en San Juan, capítulo 11, con Marta, capítulo 11, verso 23 en adelante, y le habla acerca de Lázaro, el cual está muerto, pero que va a resucitar. Le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo ella, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora miren cómo Cristo le dice que Lázaro va a resucitar. Ella sabía que iba a resucitar en el día postrero, que es el séptimo milenio, pero ahora Cristo va a resucitar a Lázaro como tipo y figura, como ejemplo de todos los muertos creyentes en Cristo, que Él va a resucitar en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. Porque Él dijo que Él resucitará a todos los creyentes en Él que han partido. Los resucitará, ¿cuándo? En el día postrero. San Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Aquí está Cristo dando testimonio de esa resurrección que Él llevará a cabo para aquellos que han creído en Él. Dice, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo? En el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que cree en Él. ¿Por qué? Porque ha confesado sus pecados sobre el Cordero de Dios, el cual ha sido sacrificado en nuestro lugar, llevando nuestros pecados. Y ahora recibe vida eterna para vivir por toda la eternidad. La muerte que tenía que recibir al ser un pecador, ya no la recibe, sino que ya la recibió Cristo, nuestro sustituto. El que no tenga el sustituto por el pecado, para tomar su pecado y morir en lugar de la persona morir, entonces la persona, si no tiene el sustituto y no ha confesado sus pecados sobre el sustituto que es Cristo, el Cordero de Dios, entonces la persona tiene que recibir el juicio divino.
tiene que recibir ese juicio divino. Y vean ustedes, es en el atrio donde la persona se enfrentaba a esta realidad y donde el juicio divino caía sobre el sustituto. Pero si la persona no tiene un sustituto, la persona entonces tiene que morir. Y ahora vean ustedes que este planeta Tierra, esta dimensión terrenal, es el atrio de la casa de Dios, y por consiguiente los que no tengan el sustituto por el pecado, el que no tenga el sustituto y haya confesado sus pecados sobre ese sustituto que es Cristo el Cordero de Dios y lo haya recibido como su Salvador y su sustituto y sus pecados hayan sido transferidos a Cristo y haya recibido su Espíritu Santo, obligatoriamente la persona tendrá que morir en este planeta Tierra. El juicio divino caerá sobre la persona. Y eso significa que la persona, al morir, tendrá que ir al infierno por no tener a Cristo como su sustituto, el cual tomó nuestros pecados y luego murió y fue al infierno por nosotros. Y pudo salir porque tomó las llaves del infierno y de la muerte, se las quitó al diablo y salió. Y ahora él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Pero las personas no tienen esas llaves, por lo tanto mueren como pecadores y van al infierno. Y de allí no pueden salir hasta que Cristo los saque, ¿cuándo? Después del milenio, para ser juzgados en el juicio final ante el trono blanco. Por no tener ¿qué? El sustituto, no haberlo recibido como su sustituto y haber confesado sus pecados sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vean lo importante que es todo esto. Si toda persona comprendiera estas verdades bíblicas, toda persona estaría bien agarrado de Cristo, nuestro sustituto. Ahora vean cómo sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si la persona, después de haber creído en Cristo como su Salvador, haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo, muere, no tiene ningún problema. Por cuanto sus pecados fueron quitados de él, ya no tiene motivos para que el juicio divino caiga sobre él. No tiene motivos para esa persona ir al infierno al morir. Por lo tanto, esa persona va a la sexta dimensión, al paraíso, que es el lugar santo del templo de Dios. Y allí va a reposar, a vivir una temporada que depende del tiempo que falte para la resurrección. Hay algunos que llevan allí unos 2000 años más o menos, pero hay otros que llevan menos. Unos llevan quizás 1500, otros llevan 1000, otros llevan quizás 500 años. Depende la fecha en que su cuerpo físico haya muerto. Luego de morir su cuerpo físico, se fueron al paraíso a vivir en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y todos resucitarán en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en la primera vigilia del día postrero. La primera vigilia del día postrero son los primeros 125 años del séptimo milenio. Y ahora, vean ustedes lo importante que es haber confesado nuestros pecados sobre Cristo, nuestro sustituto, para, si la persona muere físicamente, no ir al infierno, sí, no, ir al paraíso, a la sexta dimensión. O sea, continuar en la casa de Dios, pasar más adentro a la casa de Dios, al lugar santo. Ahora la iglesia del Señor Jesucristo también es
un templo, el templo de Jesucristo. Tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Y ahora vean cómo antes del sacrificio de Cristo se vivía en el atrio de la casa de Dios, de esa iglesia. Por eso la iglesia del Antiguo Testamento estaba viviendo en el atrio. La gente del Antiguo Testamento vivían en el atrio y vivían con los sacrificios de los animalitos como sustitutos de ellos. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo quitó los pecados de todas esas personas del Antiguo Testamento creyentes en Dios, los cuales ofrecían a Dios esos sacrificios. Y luego de ahí en adelante, de la muerte de Cristo en adelante, encontramos que se comenzó en la construcción de la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Se comenzó la construcción del lugar santo, pero toda persona tiene que pasar por el atrio para luego entrar al lugar santo y pasar por el atrio. Ahí al pasar por el atrio pasa por el sacrificio de Cristo, el cual se hace efectivo en la persona, y luego pasa al lugar santo del templo espiritual de Cristo, que es del día de Pentecostés hacia acá. Y por eso es que del día de Pentecostés hacia acá, las personas han estado obteniendo el nuevo nacimiento luego de haber creído en Cristo como nuestro Salvador y haber lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo. Todo eso ocurre en el atrio y luego pasamos al lugar santo al entrar al cuerpo místico de Cristo en la iglesia de Jesucristo, nacer en la iglesia de Jesucristo. Y así es como pasamos al lugar santo de ese templo espiritual de Cristo. Y durante todas estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, la iglesia ha estado en el lugar santo de ese templo espiritual que es la iglesia. Luego viene el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, donde entran los que han pasado por el atrio y han pasado por el lugar santo, luego pasan al lugar santísimo. Ninguna persona puede pasar al lugar santísimo si primero no ha pasado por el atrio y ha recibido a Cristo como su Salvador y ha colocado sus pecados en Cristo y ha sido limpiado de todos sus pecados con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay que entrar por la puerta y la puerta es Cristo. Ven que hay un entrelace de el lugar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, porque esa es la casa de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay que entrar en la forma establecida por Dios. Y ahora Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con redimidos por su sangre preciosa, los cuales pasan del atrio al lugar santo y del lugar santo pasan al lugar santísimo. Y todos los que viven en el tiempo final y están ordenados para ser transformados sin ver muerte, vean ustedes, estarán en ese lugar santísimo que es el que representa el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo y por consiguiente representa la eternidad. Y por eso es que los que están ordenados para ser transformados y arrebatados y llevados al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial,
no verán muerte, porque estarán en la edad del lugar santísimo, que es la edad en donde la eternidad se manifestará en los hijos y hijas de Dios, y seremos transformados y pasaremos así a eternidad física también, recibiendo un nuevo cuerpo eterno y glorificado. Ahora podemos ver la importancia de entender todo este misterio del templo de Dios que construyó Moisés y el que construyó Salomón, y el misterio del templo de Jesucristo, que es su iglesia. Todo eso en la forma actualizada correspondiente a este tiempo final, para poder comprender lo que es el templo de Dios en el cielo y cómo entrar al templo de Dios en el cielo. Vean cómo todo está reflejado en la iglesia del Señor Jesucristo, como estuvo reflejado en el templo de Moisés y el templo de Salomón, y por esa causa era que Dios aceptaba esos sacrificios y todo lo que se hacía allí en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, y tenían que hacerlo conforme a la ordenanza divina. Por eso Dios les estableció tanto el templo de Moisés como el templo de Salomón, y ahora ha establecido el templo de Jesucristo en la tierra, para ahí manifestarse y reflejarse todo lo del templo de Dios del cielo. Y ahora, para el tiempo final, todos los que no hayan obtenido el nuevo nacimiento y resucitan los muertos en Cristo y los vivos seamos transformados, ya de ahí en adelante no habrá más oportunidad para nuevo nacimiento. Por lo tanto, Cristo ya habrá salido del cielo, del trono que está en el cielo, y ya no habrá sangre en el cielo, en el propiciatorio, o sea, sobre el arca del pacto allá en el cielo, sobre el propiciatorio o asiento o silla de misericordia en el cielo, donde Cristo en la actualidad todavía está sentado allá en el trono de Dios, a la diestra de Dios, haciendo intercesión como sumo sacerdote con su propia sangre por cada uno de los escogidos de Dios que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él termine su obra, eso será cuando entre el último de los escogidos de Dios. Pero mientras llegue el último, pues están entrando escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo. Y pasan por el atrio, luego pasan por el lugar santo y luego pasan al lugar santísimo, a la edad de la piedra angular. Por eso creen en el sacrificio de Cristo y creen en todas esas etapas que han transcurrido durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y luego entramos al lugar santísimo del templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, donde recibimos el maná escondido, o sea, la revelación de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así recibimos toda esa enseñanza divina para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en su iglesia, en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora, para el glorioso reino milenial también hay algo muy importante, pero miren, cuando ocurre la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, ya estaremos en eternidad físicamente también con un cuerpo eterno. Y luego los que no habían nacido de nuevo, las personas que no habían nacido de nuevo, tendrán que pasar por la gran tribulación porque no tenían la señal de la sangre. Por lo tanto, sus pecados
y por sus pecados ellos tendrán que pasar por la gran tribulación, porque ya no habrá sangre para limpiarlos de pecado, porque ya tampoco estará Dios produciendo el nuevo nacimiento en las personas, porque ya ese ciclo divino se acabó. Por lo tanto, las vírgenes fatuas, vean ustedes, eran las que no tenían ¿qué? Aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo. Eran creyentes profesantes en Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo, por lo tanto estaban sin el aceite, por lo tanto estaban sin la señal de la sangre, porque la señal de la sangre, la señal de que la sangre ha sido aplicada en la persona es el bautismo del Espíritu Santo, con el cual se obtiene el nuevo nacimiento y se obtiene por consiguiente el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y por cuanto no habían nacido de nuevo, esas vírgenes insensatas tenían que pasar por la gran tribulación. Y por consiguiente estaban ¿dónde? En el atrio. En el atrio se encontraban, no habían pasado al lugar santo y menos al lugar santísimo. Se encontraban en el atrio, donde el juicio divino caía. Y el juicio divino cayendo sobre el atrio, será el juicio divino cayendo sobre este planeta Tierra, el juicio divino de la gran tribulación que caerá sobre este planeta Tierra. Y ahora, en Apocalipsis, vean ustedes cómo nos habla en el capítulo 7, versos 8 en adelante. Capítulo 7, versos 8 en adelante dice, más bien verso 9 en adelante, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora podemos ver que estos que salen de la gran tribulación son las vírgenes fatuas. Dice que son de toda nación, pueblo y lengua. Son los creyentes profesantes en Jesucristo, los cuales no habían recibido el Espíritu Santo, no habían recibido el aceite en sus lámparas. El aceite en sus lámparas es el bautismo del Espíritu Santo. Pero las vírgenes prudentes sí tenían el aceite en sus lámparas, o sea, el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, no pasaron por la gran tribulación, sino que fueron transformados los que estaban viviendo en la tierra y fueron colocados en cuerpos eternos, en un cuerpo eterno, y los muertos en Cristo fueron resucitados
y luego todos somos llevados a la cena de la boda del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero el resto se queda para pasar por la gran tribulación, porque no tienen aceite en sus lámparas, o sea, el Espíritu Santo, aunque puedan tener dones del Espíritu, pero lo importante es tener el sello de Dios vivo, el Espíritu Santo, y así tener el nuevo nacimiento, haber nacido de nuevo, haber nacido en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, y tener así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora vean ustedes, esta multitud aparece también en el capítulo 15 del Apocalipsis, verso 1 en adelante, donde dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí podemos ver esa multitud en el atrio, la cual obtiene la victoria en contra de la bestia. Los que estarán viviendo en este tiempo final son los que la bestia, el anticristo, matará, y esas personas, no importa que mueran, Cristo les dará vida también. Pero no pertenecen al grupo de los primogénitos de Dios, sino que pertenecen al grupo de las vírgenes fatuas o insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, y por esa causa fueron echadas a las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, o sea, a la gran tribulación. También encontramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, esos son los hebreos, y tienen el testimonio de Jesucristo, esos son los cristianos profesantes que pasarán por la gran tribulación, porque no tenían el Espíritu Santo, no habían entonces nacido de nuevo, y por consiguiente no tenían el cuerpo teofánico para ir a la cena de la boda del Cordero con Cristo, al recibir también su cuerpo físico y habitar en un cuerpo físico y eterno con el cuerpo teofánico también. Porque la persona que es alma viviente, al nacer de nuevo, tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y luego obtendrá el cuerpo físico y eterno y glorificado que Cristo le dará en la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. Ahora podemos ver todo ese misterio en la casa de Dios, del templo de Dios del cielo, y también en la casa de Dios, el templo que construyó Moisés, y la casa de Dios como el templo que construyó Salomón, y la casa de Dios como la iglesia del Señor Jesucristo, y la casa de Dios como individuos, porque somos como individuos templo de Dios. Ahora, en Zacarías, capítulo 14, verso 9, vamos a ver, verso 8 al 9 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental,
y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. O sea, el evangelio yendo a hebreos, o sea, a judíos y también a gentiles. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en el Nuevo Testamento nos dice que es Jesucristo el que será rey sobre toda la tierra, el cual se sentará sobre el trono de David. Es por causa de que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el ángel del pacto que se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo en un velo de carne llamado Jesús, nuestro amado Salvador. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Pues todos conocerán el nombre eterno de Dios en el séptimo milenio y en ese glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 52, verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Estará presente porque Él viene como Hijo del hombre e Hijo de David. Y viene con su nombre nuevo, que es el nombre eterno de Dios. Y viene con un nombre escrito en su vestidura, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Tenía este nombre escrito en su vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vean cómo Él será rey sobre toda la tierra durante el reino milenial, en el séptimo milenio. Y uno será su nombre, y Jehová será uno y uno su nombre. Luego, en este mismo capítulo 14 de Zacarías, versos 16 al 21 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, todos los que van a sobrevivir de la gran tribulación, donde el juicio divino será derramado sobre la raza humana, los sobrevivientes, vean, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que el juicio divino caerá sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, y vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí podemos ver cuál será la pena del pecado de los que no suban a adorar a Dios, al Rey en Jerusalén. Será para las naciones que no habrá lluvia sobre ellos. Y como la fiesta de los tabernáculos es de año en año, hasta que vuelva otra vez la fiesta de los tabernáculos, vean ustedes, pasarán un año muy difícil las naciones que no suban a adorar a Dios, al Rey allá en Jerusalén. Y por cuanto este planeta Tierra es el atrio, vean ustedes, el juicio divino caerá sobre las naciones que no suban a Jerusalén a adorar a Dios, al Rey, allí. Y ahora en Isaías, recuerden que
Para el reino milenial, el templo de Dios aquí en la tierra será la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tendrá también atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y también tendrá los juicios y también las bendiciones que saldrán desde ese templo de Dios aquí en la tierra, que será la iglesia de Jesucristo. Y ahora en Isaías capítulo 65, versos 15 en adelante, dice: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. O sea, eso es para aquellos que sean destruidos y para aquellos que no sirven a Dios. Y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Matará a los impíos y al anticristo y a los siervos de Dios llamará por otro nombre. O sea, habrá un cambio de nombre para los siervos de Dios. El que se bendijere en la tierra en el nombre, el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo acerca de esto en el libro de las edades, algo muy importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque tiene que ver con todo esto que estará sucediendo durante el reino milenial. Veamos lo que él nos dijo. Dice: página 373 y 374, dice: quiero que se fije bien ahora para que vea, un poquito antes dice así, dice el amén. Jesús es el amén de Dios. Jesús es el así sea de Dios. Amén significa lo final, significa aprobación, significa promesa prevaleciente, significa promesa que no cambia, significa el sello de Dios. Quiero que se fije bien ahora para que vea algo muy precioso y hermoso. Dije que esta es la revelación del tiempo del fin, la revelación de sí mismo, o sea, la revelación de Cristo para el tiempo del fin. Cuando el día de la gracia termine, entonces dentro de poco tiempo empezará el milenio, ¿verdad? El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra en el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y cubiertas de mis ojos. Porque aquí yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y vamos a ver lo que él explica después. Dice: más os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglos en las cosas que yo crío, porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Será un tiempo de alegría y de gozo para el pueblo hebreo, ese glorioso reino milenial de Jesucristo. Y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías capítulo 65, versos 16 al 19. Esto es la nueva Jerusalén. Esto es el milenio. Pero al entrar nosotros al milenio, oiga lo que él dice acerca de ser un cierto tipo de Dios. Verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Sí, eso es correcto, pero la traducción más correcta es Dios del amén, en vez de Dios de verdad.
Así que lo leemos. El que se bendijere en la tierra en el Dios del amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra en el Dios del amén, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Aquí está Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del amén. Aquí está Jehová del Nuevo Testamento, el Dios del amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Allí está de nuevo el Jehová del Antiguo Testamento. Allí está de nuevo. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no revela a otro Dios, es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Cristo no bajó para darse a conocer a sí mismo. Él no vino para revelar al Hijo, Él vino para revelar y para dar a conocer al Padre. Aquí podemos ver lo que es la revelación del Dios del amén, lo que es la revelación del Dios del amén para el día postrero. Y dice, el que se bendijere en la tierra en el Dios del amén, se bendecirá. Y aquí, donde nos dijo acerca del amén de Dios, en la página 373 dije que esta es la revelación del tiempo del fin, la revelación de sí mismo. Él se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esa es la revelación de Jesucristo para el día postrero. Y ahí viene el nombre del Dios del amén. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios del amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, en el Dios del amén, jurará. Aquí podemos ver que para el glorioso reino milenial, la manifestación de Cristo como el Dios del amén en su segunda venida traerá el nombre nuevo de Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios, el nombre del Dios del amén, el nombre que estará establecido en el reino milenial, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El nombre del Dios del amén, el nombre eterno de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo Isaías, porque he aquí que yo ya leímos esto. Sigue diciendo, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora vean ustedes en medio del pueblo hebreo, las personas del pueblo hebreo no tendrán vida eterna todavía, no tendrán un cuerpo eterno todavía. Quienes únicamente tienen cuerpos eternos serán los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo, y los santos del Nuevo Testamento que en el día postrero serán resucitados los que murieron y serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos cuerpos eternos también. Y tendremos un cuerpo glorificado y eterno, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el resto de los seres que vivirán en la tierra, tanto de los hebreos como de entre los gentiles, tendrán todavía un cuerpo como el que se tiene en la actualidad, mortal, corruptible y temporal. Pero vean, para el glorioso reino milenial, la edad del ser humano será alargada. El ser humano podrá vivir más años de lo que vive en la actualidad. Cuando me refiero al ser humano que podrá vivir más años de lo que vive en la actualidad, me estoy refiriendo a los que tendrán cuerpos mortales, corruptibles y temporales.
La iglesia del Señor Jesucristo ya no tendrá un cuerpo mortal, corruptible y temporal, sino un cuerpo eterno. Por lo tanto, ella no tendrá problemas de muerte o plaga o juicio divino que pueda venir sobre la iglesia de Jesucristo. Ahora, vean cómo el niño morirá de 100 años. O sea que una persona que muera de 100 años, podemos decir, murió todavía siendo un niño, en edad. Y el pecador dice que morirá de ¿cuánto? Vamos a ver. Y el pecador de 100 años será maldito. La edad a los pecadores también les será alargada hasta 100 años. A los 100 años, una persona que esté viviendo en el reino milenial y todavía sea un pecador, es maldito a los 100 años y por lo tanto el juicio de Dios caerá sobre la persona y ya no vivirá más, sino que tendrá que morir. Habrá muerte para los que estarán en cuerpos mortales. Para los que no habrá muerte será para los que estaremos en cuerpos inmortales. Por eso es que podemos ahora ver el por qué habla de la muerte de los niños a los 100 años y de la muerte y de la maldición sobre el pecador o pecadores a los 100 años. Y ahora sigue diciendo, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, como se hace en la actualidad. Así la gente que vivirá en el milenio seguirán viviendo, sembrando, cosechando, comiendo, bebiendo y durmiendo, pero sirviéndole a Dios. Solamente habrá una sola religión. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No habrá otro tipo de enseñanza religiosa para la raza humana, solamente la enseñanza verdadera del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todo eso será ministrado por los reyes y sacerdotes, que es la iglesia de Jesucristo. Y la enseñanza saldrá de Jerusalén, que es donde el trono de Cristo estará, y donde estará su iglesia, ministrando con Cristo durante el reino milenial. Porque, así como en el Distrito Federal de una nación, ahí está la parte administrativa de esa nación. Ahí está el presidente, están los secretarios de las diferentes partes del gobierno. Secretario se le llama en algunas naciones, en otros se les llama quizás de otro nombre, primer ministro, quizás o el ministro de Hacienda, ministro de la Agricultura, ministro de todas las demás cosas, la economía, ministro de religión, ministro de esto, ministro de lo otro, ministro de culto. En algunos lugares le pueden llamar en la actualidad, y así por el estilo. Y en Jerusalén, pues estarán allí con Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, en esa parte administrativa, y desde ahí se llevará a cabo la administración del reino de Jesucristo, que será Cristo con su iglesia. Y ahora, vean ustedes, el lugar más santo del planeta Tierra, o sea, el lugar santísimo del planeta Tierra, será Jerusalén, porque allí estará el trono de Cristo, el trono del Mesías. Ese será el lugar más importante del planeta Tierra, porque el planeta Tierra también estará en esa forma
dividido como un templo en donde tendrá las diferentes partes del templo. Así como el pueblo hebreo como nación también está tipificado en el templo, y la iglesia de Jesucristo también está tipificada en el templo de Moisés y de Salomón, y está representada en el templo que está en el cielo. O sea que la iglesia de Jesucristo tiene representación en el cielo, en el templo de Dios. Ahora, continuemos leyendo aquí. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Vean, durante el reino milenial, los que estarán viviendo en cuerpos mortales continuarán teniendo familia, teniendo hijos e hijas. No así los escogidos de Dios, la iglesia de Jesucristo, porque Cristo dijo, hablando de los escogidos de su iglesia, cuando le dijeron: en el reino de Dios, ¿de quién será esposa una mujer que se casó con un hombre y murió ese hombre, su esposo murió, y luego se casó con el hermano de ese hombre y también murió, y cada vez que moría uno se casaba con el otro hermano, y así se casó con 7 hermanos porque iba muriendo, y conforme a la ley el otro hermano que le seguía le tenía que levantar simiente a su hermano que había muerto. Y ahora le dicen a Jesús, en el reino de Dios, en la resurrección, ¿de quién será esposa esa mujer? Porque si había casado con 7 hermanos. Le ponen una pregunta a Jesús, bien difícil aparentemente, pero Jesús le dice: en la resurrección serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Porque los ángeles de Dios ni se casan ni se dan en casamiento, y así los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, cuando estemos en el nuevo cuerpo, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento para tener hijos e hijas, como lo hacemos en la actualidad por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Se tienen los hijos, pero así no será en el reino milenial. No habrá esto de casarse y darse en casamiento para levantar familia. Ahora, vean ustedes cómo será en el reino milenial para los que vivirán en cuerpos mortales, y cómo será para los que vivirán en cuerpos inmortales, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y si fuésemos a tener hijos, ya sería por creación divina. Pero eso tenemos que dejarlo quietecito y esperemos a que estemos en el nuevo cuerpo. Y entonces veremos qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese nuevo cuerpo. Una cosa sí sabemos es que ya Jesucristo dijo, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero el hombre tendrá su compañera y tendrá sus hijos que ha tenido aquí en la tierra. Así que ya los hijos los lleva desde acá. Y su esposa ya los lleva desde acá. Por eso, mantengan sus vidas en su hogar bien unidas y nunca traten de romper el hogar, sino de fortalecerlo más y orar a Dios y pedirle su bendición sobre su familia. Vamos a continuar aquí leyendo, dice:
No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Antes que clamen, Dios dice que responderá. Y aún hablando, y aún mientras hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías también dice por qué no harán mal en todo el santo monte de Dios. En el capítulo 11, verso 6 al 11 por ahí, o al 12 dice: morará el lobo y el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Ya no comerá gente. Por lo tanto, así como se le puede pasar la mano a las reses si son mansas, también será con el león. No habrá peligro, porque ya todo habrá cambiado para ellos también. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Y qué pasará? Pues no va a morder la víbora al niño. Todo estará en forma domesticada, todo será manso. Lo que en la actualidad son fieras o reptiles venenosos, ya para el reino milenial ya no serán así. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Habacuc capítulo 2 verso 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de la manifestación de la gloria de Jehová, de la gloria de Dios, en la segunda venida de Cristo, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como león de la tribu de Judá. Todo ese conocimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá será el conocimiento de la gloria de Dios manifestada en el día postrero, conocimiento que será dado a conocer a todos los que vivirán en el reino milenial. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, o sea, por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y Cristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, vean quién él dice que es. Yo soy la raíz y el linaje de David. Esa es la raíz que buscarán las naciones. A Cristo. Ellos buscarán a Cristo y creerán en Cristo en su segunda venida. Como también conocerán el misterio de la primera venida de Cristo, y creerán también lo que ha sido la primera venida de Cristo y la obra de Cristo en su primera venida. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, o sea, bandera,
y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Así es como él llamará y juntará los 144,000 hebreos. Y esto es con el cumplimiento de Isaías capítulo 59, versos, vamos a ver aquí, versos 19 en adelante dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Esa es la bandera que es levantada, el pendón que es levantado. Esa es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, la venida del libertador. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahí tenemos la bandera levantada, el pendón levantado, que es la raíz y linaje de David, la raíz y linaje de Isaí, ese retoño de Isaí, ese renuevo de Isaí, que brotaría, el cual es Cristo, el cual vino 2000 años atrás en el cumplimiento de su primera venida y fue rechazado por el pueblo hebreo, pero para este tiempo final, en su segunda venida, será recibido por el pueblo hebreo. Estarán recibiendo la raíz y el linaje de David. Jesucristo, el ángel del pacto, en el día postrero, cumpliendo su venida conforme a como él ha prometido, para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora, en ese reino milenial, podemos ver que habrá lugar santísimo, que es como territorio Jerusalén, y también tendremos el lugar santo, el territorio de Israel, que es el Distrito Federal para el reino milenial, y tenemos el atrio, que es el resto de las naciones. Ahora podemos ver cómo estará distribuido ese reino de Dios, ese reino milenial aquí en la tierra. Y ahora podemos ver este misterio del altar de bronce. Cuando se habla del altar de bronce, el bronce representa el juicio divino. Por eso es que en el altar de bronce era colocado el animalito que era ofrecido en lugar del pecador, representando que el juicio divino caía sobre el animalito que fue el sustituto de la persona, del pecador, porque los pecados de la persona fueron colocados en el animalito. Por lo tanto, el animalito recibió el juicio divino y fue colocado sobre el altar de bronce y fue quemado allí. El misterio del altar de bronce, el cual estaba en el atrio del templo que construyó Moisés, del templo que construyó Salomón, y ahora del templo de Dios, que es el atrio, este planeta Tierra y esta dimensión visible, y el atrio del reino milenial, que serán todas las naciones gentiles que entrarán al reino milenial. Hemos visto este misterio del altar de bronce. Todavía hay más cosas ahí
en el misterio del altar de bronce, pero ya con lo que hemos escuchado, hemos podido ver que en el altar de bronce la persona obtiene la oportunidad de colocar a sus pecados, ¿dónde? De colocar a sus pecados sobre el animalito, que es el sustituto para la persona, para que así los pecados de la persona sean transferidos al animalito que es ofrecido en holocausto para la paga del pecado, que es la muerte, el juicio divino, caer sobre el animalito y no sobre la persona. Y así es con nosotros, al colocar nuestros pecados, confesar nuestros pecados sobre Cristo como el Cordero de Dios, Cristo nuestro sustituto, y así nuestro pecado y la paga del pecado, vean ustedes, ser la paga que Él realizó muriendo en la cruz del Calvario y luego yendo al infierno. Y ya se hace realidad en la persona, en nosotros, todo eso cuando lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro sustituto. Él es nuestra salvación. Él nos sustituye a nosotros y cayó el juicio divino sobre Él y no sobre nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente. Vean todo este misterio del altar de bronce y las cosas que allí sucedían en el atrio de la casa de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del altar de bronce que estaba en el atrio de la casa de Dios, del templo que construyó Moisés, del templo que construyó Salomón y del templo de Dios, el cual se materializó en el templo de Dios, allí en Jerusalén, cuando Cristo murió fuera de las murallas de Jerusalén. Y ahora nos ha dado una bendición grande a todos nosotros. Vean cómo en el templo de Dios está la bendición de Dios. Es para bendición de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y también en la otra sección, en donde están el resto de las personas que no pertenecen a los escogidos de Dios, a los primogénitos de Dios, pero que sus nombres permanecerán y tendrán el derecho luego a vivir eternamente. Cristo les dará vida eterna también. De ahí, de esa sección, también pueden ser borradas algunas personas si se levantan en contra de los escogidos de Dios, o si no los ayudan cuando los escogidos de Dios tienen necesidad de ser ayudados. Bueno, eso fue lo que dijo Cristo en la parábola allá del rey, en ese juicio que el rey hizo sobre las naciones, en donde colocó a la diestra a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. En donde les dijo a los de la derecha: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, o sea, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y así por el estilo sigue enumerando. Y ellos dicen, pero él les dice: entrad al reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo. Y ellos le dicen, pero ¿cuándo te vimos a ti con hambre y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y así por el estilo, etcétera. Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Y quiénes son esos pequeñitos? Son los hermanos menores de Jesucristo, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, los redimidos por la sangre de Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, que han confesado sus pecados
han confesado sus pecados sobre Cristo y su sacrificio, y Cristo ha llevado nuestros pecados, y han recibido su Espíritu Santo, y han nacido de nuevo, y han nacido así en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Esos son los pequeñitos de los cuales Cristo habla ahí. Y también en otro lugar dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y también dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esos son los pequeñitos de los cuales habla Cristo, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Bueno, hemos visto el misterio del altar de bronce en la casa de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y seamos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, al lugar santísimo de la casa de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Por cuanto hemos estado hablando del animalito sustituto, el cual y sobre el cual el pueblo confesaba sus pecados, cada persona como individuo, y eran quitados sus pecados y colocados en ese animalito, y él pagaba por esos pecados, muriendo, siendo sacrificado, y luego siendo colocado sobre el altar de bronce y siendo quemado allí. Ahora Cristo, nuestro Salvador, ha tomado nuestros pecados y ha muerto en la cruz del Calvario. Ha sido sacrificado por nosotros. ¿Y dónde ocurrió eso? En la cruz. Ahí fue el lugar donde se llevó a cabo el sacrificio por el pecado, sustituyéndonos Cristo a nosotros y cayendo el juicio divino sobre Jesucristo. ¿Fue dónde? En la cruz. Amén. Y ahora Él nos hará como Él. Y ya ha comenzado esa obra, ya nos ha hecho como Él en el cuerpo teofánico. Amén. Nos ha hecho a su imagen. Amén. Al recibir su Espíritu Santo y así obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora nos hará como Él físicamente también. Amén. Dándonos un cuerpo eterno y glorificado. Amén. Y así seremos totalmente a imagen, el cuerpo teofánico, y a semejanza, el cuerpo físico de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Seremos a imagen y semejanza plenamente de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que también nosotros queremos, ser como Él. Amén. Ser a imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Y eso es también lo que Él quiere para todos nosotros en su programa de redención. Amén. Y ahora nosotros tenemos la promesa de ser como Él, ser como Cristo. Y para el día postrero, el séptimo milenio, es que Él ha prometido que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos como Él en toda su plenitud. Amén. Con cuerpos teofánicos eternos y cuerpos físicos eternos también. Amén. Y luego nos iremos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Lo veremos a Él en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos el cuerpo glorificado. Amén. Y así viviremos con Él por toda la eternidad, por el milenio y por toda la eternidad. Porque seremos como Él. Amén. Siempre canten de todo corazón, con amor divino, glorificando a Dios y dándole gracias por sus bendiciones. Amén. Y reconociendo también en los cánticos la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. De su primera venida y también de su segunda venida. Amén. Proclamando ese misterio de la primera venida y segunda venida de Cristo, para así glorificar a Dios y darle gracias a Cristo, nuestro amado Salvador. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúa
con nosotros el joven José Benjamín Pérez.